Agárrense, agárrense, agárrense. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Qué raro está el mundo. ¿Stacey? Esto es como un mal presagio. No sabemos si hay inflación, deflación, hiperinflación, hiperdeflación. Muchos de nuestros invitados dicen que hay inflación y se dirige hacia una hiperinflación. Otros dicen todo lo contrario. Incluso hay quienes dicen que hay una deflación que se dirige a una hiperinflación. Ya vivimos algo similar durante los comienzos de Kaiser Report cuando vivimos la pasada crisis financiera. Creo que ahora está sucediendo algo muy parecido y que uno de estos días, uno de estos ciclos de auge y caída acabarán con el sistema. No sabemos lo que va a pasar, pero eso es lo que opino. Vamos a prestar atención a una información que conoce todo el mundo y es que los precios de la vivienda se están disparando fuera de control en todo Estados Unidos. La verdad es que es muy entretenido ver cómo nuestras casas aumentan teóricamente de precio unos $5,000 al día. Wolf Richter también comentó en un episodio muy reciente que los consumidores están dispuestos a pagar por coches de segunda mano precios que jamás había visto antes durante su época como vendedor de coches. Y al final lo que más le importa al Banco Central para tener en cuenta la inflación es saber si los consumidores están dispuestos o no a pagar esos aumentos de precio. No se echan atrás y siguen demandando el producto a pesar de subir de precio. Además, los mercados de valores siguen llegando a máximos históricos. Todo esto ratifica a quienes dicen que tenemos inflación. Los que hablan de deflación se justifican con todos esos derivados de los que hay cantidades desconocidas por ahí. Bueno, deja que lo explique todo. Adelante. Año 2008. La crisis financiera global. Sufrimos una congelación de crédito a nivel mundial y la economía sufrió un paro cardíaco y se murió. Y eso es deflación. Es lo que sucede cuando, por ejemplo, los bonos pierden su valor y pasan a no valer nada. En respuesta a este evento, los bancos centrales inundaron el sistema con dinero fiat y bajaron las tasas de interés a cero. Esto ha provocado muchas burbujas y, como vivimos en un mundo financiarizado en el que se mercadea con todo y todo se convierte en una mercancía, el resultado es que estas burbujas pueden comenzar a aparecer por todas partes, incluyendo en los alimentos y ocasionalmente en la energía, por ejemplo. Una de estas burbujas está efectivamente en los alimentos. Sus precios aumentan y la gente, al ver esto, piensa que es inflación. Y el caso es que es una burbuja en los alimentos, pero en el contexto de un colapso deflacionario. El motivo por el que digo esto con certeza es porque no hemos visto ninguna burbuja en los salarios. Todo está viviendo una burbuja, excepto los salarios, porque en realidad no hay inflación tal como se define. Una actividad económica o ciclo empresarial acelerado que precipitaría cosas como el aumento de las tasas de interés, los salarios, etc. No, no es así. Lo que tenemos es un colapso estructural y una impresión de dinero que es más rápida que la velocidad a la que está colapsando el sistema. Por cada billón de dólares en bonos bajo amenaza, los bancos centrales inyectan 5 billones más de dinero fiat, mientras las tasas de interés se mantienen próximas a cero. Aquellos que pueden, los reyes del mundo ahora mismo, los grandes especuladores, se dedican a crear burbujas. Esta semana pueden ser los coches, pero la semana que viene podrían ser los alimentos y más adelante les tocará a las islas remotas del Pacífico. Todas estas son burbujas dentro de un colapso total y cuando la burbuja conjunta estalle, nos daremos cuenta de que la economía en realidad murió en el 2008, solo que todavía no la habíamos enterrado. Pues sí, resulta que el tema de la inflación de los salarios ha encontrado un hueco dentro del último informe de JP Morgan, en el que además predicen una inflación del 3% durante los próximos 10 años. Esto se sale de la tónica entre sus iguales, ya que Goldman Sachs cree que no llegará ni al 2% durante los próximos 10 años. Pero bueno, JP Morgan cree que va a ser más alta y no a causa de los salarios que no van a subir. Lo que sí que lo van a hacer son los ingresos. De hecho, los ingresos del estadounidense medio han aumentado muchísimo durante el año pasado gracias a todos los estímulos y a las expansiones a la ayuda al desempleo, que han repercutido directamente en los ingresos. El jefe de estrategia de JP Morgan dice que el gasto de los ahorros acumulados por los estadounidenses podría aumentar la inflación y agitar partes del mercado. Karen Ward dijo esta semana
semana que JP Morgan estima que los estadounidenses han acumulado ahorros extra por valor de en torno al 8% del PBI durante la pandemia, cuando sus posibilidades del gasto eran limitadas. Ward, ex consejera del Ministerio de Economía británico, cree que gran parte de esos ahorros se liberarán en una fiebre de gasto que, combinada con el estímulo de 1,9 billones de dólares de Joe Biden, alrededor del 9% del PBI, probablemente hagan subir aún más la inflación. Vale, y como has comentado, esto no son salarios. No. Son ingresos Sí. que llegan a través de transferencias Así es. Sí. e impresión de dinero. Porque la economía murió en el 2008 y ha sido animada con impresión de dinero, como cuando animas a un cadáver con estímulos eléctricos. Y esto ha provocado burbujas. Los precios de los coches de segunda mano están en una burbuja. No es porque los salarios aumenten, hay inflación y aumente el PBI y haya algún tipo de esperanza de pagar la deuda gubernamental. Eso no va a pasar nunca. Tenemos estas burbujas dentro de una economía global que colapsa y este colapso es algo que no deja de acelerarse. Además, contribuye en gran medida a las tensiones en el terreno geopolítico. La Guerra Fría que se está fraguando es resultado de que la economía muriese en el 2008. Hay una cosa que se me ha ocurrido cuando hablabas de lo de las transferencias. Ya hemos hablado en el pasado de las tensiones geopolíticas, igual que de la trampa de Tucídides y de cómo el conflicto surge cuando un poder emergente supera al que cae, como ha pasado en Europa anteriormente. Al hablar de esas transferencias, he pensado que podríamos convertirnos en algo parecido a Francia, por ejemplo. A lo largo y ancho de Europa hay una gran deflación. También tienen un gran problema con esto. Los salarios no suben, pero también hay muchos pagos del gobierno y parece que los mercados están aceptándolo. Y, sin embargo, JP Morgan dice que el primer trimestre del 2021 ha sido el peor para el mercado de deuda desde la década de 1980 y lo interpretan como una señal de este mercado que anticipa una gran inflación. Bueno, las señales de los bonos a 30 años. Sí. Muestran una tendencia claramente a la baja. Ahora mismo ofrecen un retorno del 2% a 30 años y podría darse el caso de que llegase a 0,25% o 25 puntos básicos. Ya veremos lo que sucede durante los próximos 9 meses. Si Estados Unidos se vuelve un poco como Francia, seguramente también cambia un poco la mentalidad. En Estados Unidos trabajamos para poder tener tiempo de vacaciones, mientras que en Francia tienen tiempo de vacaciones y el trabajo es un vehículo para poder tener más vacaciones. Hemos vivido allí durante muchos años y ya sabemos que la forma de pensar es totalmente distinta. En Estados Unidos tenemos 2 semanas de vacaciones y muchos estadounidenses ni siquiera las usan. En Francia tienen 8 o 9 semanas y pueden estirarlas hasta 12 o 13. Esa es su idea. El trabajo es un mal necesario para poder tener tiempo libre. Efectivamente, estos cambios en la forma de pensar son lo que preocupa a bancos centrales e inversores. Como ya hemos mencionado, durante el año pasado hubo una gran cantidad de transferencias de dinero y está por ver que la administración de Biden sea capaz de dar marcha atrás con eso. Porque ya me dirás quién va a querer aceptar un recorte del 20% en el dinero gratis que están recibiendo. Recordemos a Michael Burry, gestor de fondos de capital riesgo, sobre el que versa la película La Gran Apuesta y que tenía posiciones muy cortas en el mercado de la vivienda cuando se hundió el mercado de las hipotecas basura y provocó la crisis financiera global. En su momento él recordaba que durante el último año de la República de Weimar también hubo una hiperinflación y que llevamos 9 o 10 años viendo cómo va habiendo cada vez más inflación y ciertos mercados florecen, como el inmobiliario o el bursátil. La fe de los inversores va evolucionando durante estos 10 años, preparándose para cada vez más inflación, hasta que todo se hunde y con ello la fe. Los inversores han puesto más dinero en acciones durante los últimos 5 meses que en los 12 años anteriores juntos. 569.000 millones de dólares han penetrado en fondos de renta variable desde noviembre, comparados con los 452.000 millones que se acumularon en el mercado alcista del 2009 al 2020. Está claro que alguien tiene que haber del otro lado para que los inversores puedan comprar. Y es verdad que mucha gente tiene bastante dinero en sus manos ahora mismo, pero también tiene que ver con esa mentalidad que comenta Michael Burry al hablar de la República de Weimar. Ben Bernanke dice que si esta inflación se descontrola de un modo u otro, podrían detenerla casi inmediatamente con un aumento de los tipos de interés. Pero ya veremos si efectivamente pueden hacer un movimiento como el que hizo Paul Volcker durante la década de los 80, cuando aumentó las tasas de interés hasta casi un 20%. Imposible. Además, está claro que el mercado de acciones es ahora mismo una gran burbuja por culpa de toda esta impresión de dinero y de las transferencias.
Y también por lo fácil que resulta acceder al mercado gracias a aplicaciones como Robinhood. Hay mucha gente que se lanza de lleno a especular en el mercado nada más recibir el dinero del gobierno, adquiriendo participaciones y jugando con el margen que jamás ha estado tan alto. Ni siquiera antes del crack de 1929 se vieron márgenes porcentuales como los de ahora. Ahora mismo tenemos el mercado de acciones con márgenes más altos de la historia. Pero lo dicho, esto no es más que una burbuja en un sistema que está colapsando. Cuando estallen las burbujas, por desgracia, nos encontraremos con el cóctel perfecto para un conflicto global, puesto que no habrá otra manera de que un país sobreviva sin arrebatarle los recursos a otro. Podemos ver justo eso en este último titular de Bloomberg. Si entramos en comparaciones con la Gran Depresión y reparamos en malos presagios como tasas de interés y precios del petróleo negativos, señales de precio alocadas, en realidad siempre hemos tenido que utilizar la política de empobrecer al vecino. Esto es algo que sucede con todos los países. Cada uno mira por sí mismo y si eso incluye empobrecer al vecino, que así sea. Si un país ostenta la divisa de la Reserva Mundial, el dólar estadounidense, entonces puede imprimirlo, exportar o importar inflación según le convenga. La clase media global se contrajo el año pasado por primera vez desde la década de 1990. Cerca de 150 millones de personas bajaron de peldaño económico. Se trata de un nuevo estudio que muestra cómo 150 millones de personas han dejado de ser clase media. Parece que estas burbujas, como la del mercado bursátil, están enmascarando el hecho de que cada vez hay menos clase media en el mundo. Esto es lo que entendemos como neofeudalismo. Es una economía con una concentración extrema de la riqueza en manos de unos pocos, mientras que el resto del mundo vive con lo opuesto y a una nómina o un cheque de estímulo de distancia de quedarse sin hogar. No hay término medio. Pero bueno, esto está incluido en el lote del sistema. A los oligarcas les encanta oligarquear, digámoslo así. Pues sí, me parece muy interesante cómo el confinamiento de las economías ha expuesto esa capa del efecto Cantillon. Porque la realidad es que sí existe una economía real que fabrica cosas y genera riqueza, pero la economía financiarizada ha crecido muchísimo y ha comenzado a ahogar a la economía real. Se puede ver claramente la potenciación del efecto Cantillon, donde lo único que existe es impresión de dinero en todas partes del mundo, excepto China. Así es, la financiarización ha formado parte de la economía desde hace al menos 30 años y desde entonces no ha parado de crecer. Y si hacemos los cálculos bien, parece que ahora mismo ocupa más del 70% de la misma. Es hora de hacer una pausa, enseguida volvemos con mucho más. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ahora hablaremos con Alistair MacLeod de goldmoney.com, empresa de la cual soy inversor. Bienvenido, Alistair. Es un placer estar de vuelta, Max. Hablemos de inflación, deflación, hiperinflación e hiperdeflación. ¿Qué análisis podemos sacar ahora? Creo que debemos comenzar por definir lo que es la inflación y la deflación. La inflación es simplemente el aumento de la cantidad de dinero en circulación. La deflación no es tan sencilla de explicar, y es que es algo que sucede en muy raras ocasiones. De hecho, no ha sucedido mientras nosotros hemos estado vivos. Para saber identificar la deflación, hay que fijarse en si se produce una contracción en la cantidad de dinero. El efecto que tiene sobre los precios no es más que eso, un efecto. Pero la deflación en realidad sería una reducción de la cantidad de dinero existente. Y eso es algo que no hemos visto. Sé que mucha gente está hablando de deflación, pero en realidad se refieren a una caída de precios, algo que tampoco ha pasado. Es verdad que los precios registraron un descenso durante el primer mes del 2020, pero eso fue antes del 19 de marzo, cuando la Reserva Federal decidió recortar las tasas de los fondos federales de 1,5 a 0 para anunciar el lunes siguiente una flexibilización cuantitativa mensual de 120.000 millones y unas cuantas medidas más. Véalo así, fue el último momento deflacionista para los deflacionistas. Dicho esto, la realidad es que la mayoría del dinero lo crean actualmente los bancos comerciales y no la Reserva Federal. Es importante entender esto. ¿Y por qué los bancos están creando dinero?
La verdad es que durante el último año no han creado tanto, apenas un 4%. He estado revisando los datos y he podido constatar que el crédito total bancario hasta finales del mes de marzo estaba en 15,247 billones. Hace un año este mismo dato era de 14,694 billones. ¿Y qué han hecho con esto? Pues hay tres opciones. Pueden inflar los precios de los activos o bien pueden prestárselo a consumidores o a las empresas. Vamos a tomar el total de los préstamos y arrendamientos como la cifra para medir el préstamo a las empresas y hasta cierto punto también a los consumidores. Esta cifra bajó desde los 10 billones 681 mil millones hasta los 10 billones 329 mil millones. Es una caída de alrededor del 3%. ¿Y qué ha pasado con esa diferencia? Pues que la han invertido en valores. Vamos, que han estado inflando los mercados. Nos encontramos con una inflación en los precios de los mercados de valores de tipo variable y con el efecto de la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del dólar en las mercancías, también en los criptoactivos, por supuesto, y en menor medida también en el oro y la plata. Así que estamos viviendo un momento de inflación, está más claro que el agua. Es posible que los bancos comerciales reduzcan sus créditos bancarios, pero es que la cantidad de dinero que hay circulando en el sistema es una auténtica locura. El crédito bancario total está en torno a los 15 billones. M1, el dinero que circula en la economía, es de 18,4 billones. Hay más dinero en el sistema que la cantidad de crédito bancario, y es una situación extraordinaria. Así que es una época inflacionaria, y la forma en que esto afecta a los precios depende de cómo acabe reflejándose, por decirlo de alguna manera. ¿Está enfocada al consumidor? Podría ser un buen ejemplo, porque la expansión del gasto del consumidor hace que los precios aumenten. Eso suponiendo que el resto de factores no se alteren. Ahora mismo el gobierno se está dedicando a repartir dinero sin ton ni son entre todas las cuentas bancarias de quienes ganan menos de $100.000. Además, han aumentado los importes de las ayudas al desempleo, etc. Esto provoca que una gran cantidad de dinero vaya a parar a los ahorros y a medida que el confinamiento se termina, es muy probable que este dinero acabe de nuevo en el gasto. Pero repito, es muy probable que dicho gasto no se vaya a ver correspondido con un aumento de la producción. Así que es muy posible que veamos cómo los precios vuelven a aumentar. Creo que la política de reparto monetario de Biden es la que mayor efecto tiene sobre el aumento de los precios, haciendo que la inflación monetaria se traduzca ahora mismo en una inflación de precios. Alistair, si hay inflación, ¿cómo afecta esta al precio de los bonos? No me refiero al retorno, sino a lo que sucede con los precios de los bonos durante un periodo de inflación. Pues que se desploman así de fácil. Y por eso... Muy bien, entonces aquí va mi siguiente pregunta. Estoy mirando el precio de los bonos del Tesoro a 30 años. Sí. Y veo que no han dejado de subir. Hay algo en todo esto que no encaja. En el 2008 sufrimos una gran congelación de crédito y la economía global se detuvo. Los bancos centrales hicieron un esfuerzo tremendo para reflotar la economía a través de una inyección colosal de dinero fiat. Este dinero fiat ha estado circulando por el sistema en forma de burbujas. Hemos visto burbujas en las mercancías y también en el mercado de valores. Hemos visto burbujas en todas partes, lo que ha hecho pensar a algunos que existe inflación. Pero si nos alejamos para ver todo el contexto general, que comienza en el 2008 o quizá antes, y que va hasta el 2020, lo que vemos es una caída de los retornos y un aumento de los precios de los bonos, que es lo que siempre se ha interpretado como
deflación. Por otro lado, si esta inflación es real, ¿por qué no hay inflación en los salarios? Creo que aquí tenemos dos indicadores clave que nos muestran que el contexto global es de deflación, aunque dentro haya también burbujas que van saliendo de billones y billones de dólares, como usted bien apuntó. Además, como tenemos tasas de interés al 0% y no hay ningún tipo de control sobre las leyes financieras, lo que sucede es que estas burbujas de dinero se mueven libremente y crean distorsiones y más burbujas. Pero eso no determina necesariamente que se produzca algo que podamos catalogar de inflación. ¿Alistair? Bueno, creo que todo se resume en lo que comentaba antes acerca de a dónde va a parar el crédito bancario. No está yendo hacia la economía ni está yendo a la industria, sino que está yendo a valores de tipo variable y de tipo fijo, como el Tesoro estadounidense, que son la opción más segura para los bancos. Es cierto que no he seguido tan de cerca el precio de los bonos del Tesoro a 30 años como usted, pero puedo decirle que el retorno del bono del Tesoro a 10 años ha aumentado claramente en los últimos meses. En febrero, este retorno se situaba por debajo del 1%, mientras que ahora está en el 1,66%. Se trata de un aumento muy razonable, que a su vez implica una caída razonable en el precio del bono del Tesoro a 10 años. Además de todo esto, tenemos que tener en cuenta los dólares que están en manos extranjeras, que son unos 28 billones, una cifra comparable al PBI de 20 o 21 billones de dólares. Esos extranjeros tienen en el bolsillo una cantidad ingente de dólares, muchos metidos en bonos del Tesoro estadounidense, y creo que alrededor de 6,5 billones están en depósitos bancarios e instrumentos a corto plazo. Además, también hay una gran cantidad invertida en las carteras del mercado de valores. Esto es importante, porque los primeros que reaccionarán ante una pérdida de poder adquisitivo de la divisa serán los extranjeros, quienes exigirán un retorno mayor para seguir operando con esa divisa. Lo más probable es que los mercados presionen cada vez más a la Reserva Federal y se vean obligados a pelear por mantener las tasas de interés lo más cerca posible de cero. Y esto también es muy importante, porque o bien la Reserva Federal responde con un aumento de las tasas, o el dólar se hundirá. No hay más opciones. Es así de sencillo. Cierto, no podemos olvidar que el dólar estadounidense es la divisa de reserva mundial. Al comienzo de la entrevista, comentó que hacía falta definir la inflación y la deflación. Eso es algo que se presta a muchas interpretaciones según la persona. En la economía de Estados Unidos se están dando los índices de participación del empleo más bajos que hemos visto en décadas, y el PBI está sufriendo, por lo que, como resultado, muchas pymes están quebrando. El Banco Central está intentando estimular la economía imprimiendo más dinero y asegura que está luchando contra la deflación, aunque el resultado es una economía al borde del colapso. Lo hemos hablado en multitud de ocasiones, pero permítame que lo exprese de otra manera. ¿Hay algo más que tengamos que tener en cuenta en este caso? Quizá no sea cuestión de inflación o deflación. ¿Y si esto fuera una gran usurpación del poder urdida por los bancos centrales que saben que sus políticas no funcionan como deberían, pero que están enriqueciendo a los oligarcas de todos los países, quienes han embolsado billones de dólares? Alistair, venga, pongámonos un poco creativos. ¿Podemos considerar que el neofeudalismo ya está aquí? ¿Qué opina usted? Me parece una buena descripción. A fin de cuentas, en este entorno, todos somos sirvientes. La misión de los bancos centrales y demás responsables de las políticas financieras es financiar a los gobiernos y enriquecer a los bancos. ¿Y por qué enriquecen a las entidades bancarias? Pues porque a través de la impresión de dinero se produce una transferencia de la riqueza de las personas, como usted y como yo, hacia los bancos y hacia el gobierno. Vamos, que salimos perdiendo con creces. Por supuesto, los responsables de las políticas nunca jamás lo han admitido. Al contrario, dicen estar creando un efecto de riqueza. Pero lo único que promueven es una flexibilización cuantitativa orientada a los fondos de pensiones y de seguros.
Estos, a su vez, venden la deuda gubernamental y del Tesoro a la Reserva Federal, la cual les da dinero a cambio a través del sistema bancario. Esto, a su vez, infla las reservas de los bancos y empuja a los fondos de pensiones y de seguros a invertir en activos más arriesgados. Y así es como el dinero acaba en la deuda empresarial y el mercado de valores. Y esa es la burbuja. Sí, sí. Por una parte, los bancos centrales nos dicen que están creando un efecto de riqueza, pero por la otra, nos lo están arrebatando a través de la inflación. Y la gente que más sufre todo esto es precisamente la que tiene un salario más bajo, aquella que no puede defenderse cuando le arrebatan sus pensiones, sus ahorros y su poder adquisitivo. No pueden hacer nada, y como usted bien ha dicho, los grandes beneficiados son los que son parte de ese sistema, los ricos y la gente que ha montado las grandes empresas como Bill Gates y compañía. Por eso tenemos esa brecha tan grande. Y es extraordinario que... Muy bien. Tendremos que continuar otro día, Alistair. Por fin, tras muchos años, estamos llegando a algo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, muchas gracias a ustedes. Esto ha sido todo por hoy en Kaiser Report. Somos Más Kaiser, esto es Herbert. Muchas gracias a nuestro invitado, Alistair MacLeod. Hasta la próxima, adiós.